Nico alzó la vista al firmamento y murmuró. Tercer módulo de reconocimiento. ¡Qué bonito! ¿Es hoy el día de la invasión? Por favor que no, dejé mi uniforme colgado al sol. Ella no respondió con palabras, pero sus ojos, de un tono verde brillante, se suavizaron apenas un segundo. Tú me salvaste cuando no podía defenderme. He vuelto con todo lo que soy, dijo. Nico frunció el ceño al mirar la gigantesca estructura detrás de ella. ¿Trajiste snacks, al menos? Ella inclinó la cabeza. Sigues diciendo tonterías. La constancia es una virtud, replicó él, encogiéndose de hombros. Ella avanzó con una gracia implacable, como alguien que había pisado tanto ruinas como palacios sin perder el paso. Se detuvo a centímetros de él. En su mano llevaba algo pequeño y metálico. El colgante. Aquel que él había escondido hace años. Ahora reposaba en su palma como si siempre le hubiera pertenecido. Volví por ti. El corazón de Nico hizo una pirueta tan poco práctica como inesperada. Entonces, desde atrás, se deslizó una criatura de 6 patas con una garra extendida. Saludos, señora azul de estatura considerable. ¿Viene a conquistar o a cortejar a mi cuidador? Necesito saberlo para llenar los formularios. Esta vez, ella sonrió. Un gesto breve, pero auténtico. El interior de la astronave de Kaela no era exactamente acogedor para estándares humanos. Nico entró en el vestíbulo central sintiéndose como un peluche perdido en un banquete de gala. El suelo emitía pulsos de luz esmeralda al ritmo de sus pasos, como si analizara cada pisada con juicio silencioso. Columnas inmensas se curvaban hacia el techo, hechas de un material translúcido que reflejaba nebulosas lejanas y ecos de voces antiguas. El aire tenía un aroma metálico y dulce, como cítricos eléctricos. Un globo flotante, algo más grande que una sandía y mucho más atrevido, flotó hacia él. Iniciando escaneo. Humanoide detectado. Amenaza, irrelevante. Higiene, inaceptable. Me duché ayer, protestó Nico. Recalibrando días según estándar olvariano. Eso fue hace 4. Kaela, de pie junto a un panel repleto de símbolos cambiantes, ni siquiera se giró. Agradece que no probó tus botas. Nico bajó la vista a sus zapatillas mugrosas y tosió discretamente. Vale. Tecnología avanzada, luces que piensan, fruta sarcástica. ¿Todo bien contigo? Ella tocó el panel y una sección de la pared se transformó en una pantalla. Este es Teralis, mi planeta. Y ahora, mi deber. Lo que apareció en la pantalla parecía una pintura imposible, ciudades flotando sobre océanos color ámbar, cielos en espiral atravesados por puentes de cristal, soles que latían como si respiraran. Un mundo diseñado por alguien con demasiada imaginación y aún más autoridad. Espero que tengan souvenirs. Quiero una taza con esa vista, dijo Nico, con la boca entreabierta. Pero Kaela no bromeaba. Cuando me encontraste, mi mundo colapsaba. Guerra civil. Aislamiento. Las casas nobles peleaban como animales viejos. Yo no era nadie. Una huérfana con un apellido que no valía ni un gramo de poder. Se volvió hacia él. Pero tú me ayudaste. No porque supieras quién era, sino porque tenía miedo. Nico se rascó la nuca. Para ser justos, eras una niña azul que me abrazaba como si yo fuera su peluche favorito. Tampoco tenía muchas instrucciones. Ella bajó la mirada, sonriendo apenas. Fuiste bueno conmigo. El silencio que siguió fue denso, no incómodo, pero sí cargado. Juré unir a mi pueblo. Aprendí estrategia, lenguajes olvidados, resolví acertijos alienígenas absurdos. ¿Puedes creer que algunos giraban en torno a frutas numeradas? Extrañamente específico, pero continúa, murmuró Nico. Y cuando por fin ascendí al trono, puse una única condición, encontrar a quien me salvó primero.
Nico parpadeó. ¿Me estás diciendo que ahora soy algo así como tú, guardaespaldas sagrado? Primer vínculo, respondió ella. En Teralis, todo líder debe ligarse a alguien que lo haya conocido antes del poder. Un símbolo de equilibrio. De confianza. ¿Hay al menos una insignia? No. Pero sí una taza. Con mi cara. Dice protector oficial, más o menos. Antes de que Nico pudiera decidir si reír o preocuparse, las luces se apagaron en una secuencia intermitente. Una alarma sonó, como un tambor lejano y amenazante. Kaela giró hacia un terminal flotante. Sus dedos se movieron como ráfagas sobre los comandos. ¿Qué pasa?, preguntó Nico, ahora en alerta. Alguien intenta romper la barrera exterior. Sabían que volvería. ¿Y que vendrías conmigo? ¿Estás segura de que no es el club de fans? Subí un video sobre champú para astronautas por error, tuvo 30.000 vistas. Ella no contestó. La pantalla mostró una nave negra, silenciosa, suspendida en la sombra del planeta. Flotaba, pero no esperaba. Observaba. Sin señales. Ni saludo oficial, ni transpondedor. Solo el silencio. Entonces, un mensaje apareció en la consola, parpadeando con frialdad. El vínculo pertenece al vacío. Entréguenlo. Nico arrugó el entrecejo. Eso es, encantador. ¿Hay opción para pertenecer a una panadería espacial amigable? La voz de Kaela se volvió dura. Son los del pacto roto. Extremistas. Creen que ningún vínculo interespecie debería existir. Que somos impuros por unirnos a los humanos. ¡Wow! Nada como sentirse especial por razones preocupantes. Mientras la nave comenzaba a ajustar trayectorias de evasión, Kaela se giró hacia él, más seria que nunca. No estás aquí solo como símbolo, Nico. Estás aquí porque el equilibrio se está quebrando. Las estrellas detrás de ella titilaban como secretos atrapados en código. Ok, dijo él tras una pausa, pero, ¿puedo conseguir primero una armadura o algo? Dejé mis pantalones de valentía en casa. La nube solar de Teralis se sacudió violentamente. Nada de lo elegante que se ve en las películas, con movimientos coreografiados. No. Esta fue una sacudida brutal. Como si el universo estornudara con rabia. Nico voló por los aires, directo contra lo que esperaba que no fuera una consola sagrada. Un asistente holográfico apareció con aire ofendido. Evite, por favor, el contacto físico con el archivo soberano. Contiene pensamientos registrados desde hace 7 milenios, incluyendo sueños escandalosos de emperadores insomnes. Desde el suelo, Nico gimió. Si borro uno y subo una receta de pancakes de nuez, ¿alguien se entera? Las alarmas empezaron a sonar en armonías diseñadas para incomodar tanto a carne como a circuito. Kaela no gritó. No necesitaba. Sus gestos eran precisos, ágiles, filosos. Soldados revestidos de una armadura líquida se desplazaban como sombras. Entrenados. Letales. Nico, quien una vez perdió en una guerra de pistolas de espuma contra su prima de 6 años, se sintió, desproporcionadamente inútil. Aún no disparan, dijo Kaela. No es así como atacan. Lo harán mediante resonancia emocional. ¿Eso significa, cómo atacar con recuerdos? Más o menos. Usan frecuencias para distorsionar memorias clave. Destruyen identidad a través de nostalgia envenenada. Eso suena horrible, y, de algún modo, poético. También ligeramente melódico. Una voz grave surgió de los sistemas. Infiltración detectada en el núcleo mental de la reina. Están accediendo al banco simbiótico. Nico se incorporó. ¿Tus recuerdos viven aquí? Están almacenados en fusión viva. Asegura claridad. Nuestra historia no puede ser olvidada. Él la miró, preocupado.
¿Y si la manipulan? ¿Si te reemplazan tu infancia por, no sé, tutoriales de yoga interpretativo? Kaela no respondió. Porque en ese momento, la nave respondió con su propio canto. Un zumbido profundo se expandió como un latido, haciendo que los huesos de Nico vibraran con un eco que no era del todo físico. Entonces, algo detrás de Kaela cambió. La pared se replegó sobre sí misma. No se derritió, se reconfiguró. Un círculo se abrió, bordeado de hilos de luz viva. Más allá, oscuridad. No la de la noche, sino la que conoce todos tus secretos y no tiene vergüenza de usarlos. Debemos entrar, dijo Kaela, solemne. Si alteran los recuerdos fuente, perderé quién soy. Si olvido, ellos ganan. Nico levantó una mano. Pregunta, ¿hay un plan B que involucre esconderse detrás de una palmera artificial? Ella ya estaba entrando. Nico la siguió. No cayó hacia abajo. Cayó hacia los lados. O dentro. Era como sumergirse en un pensamiento que no era suyo. Aterrizó en un campo de pasto azul bajo un cielo naranja partido en 3 lunas. Los sonidos llegaban con retraso. Los colores vibraban entre líneas. Los árboles murmuraban cosas como sandía y remordimiento cuando el viento soplaba. Kaela se enderezó a su lado. Es mi paisaje de memoria. Lo formé cuando tenía 5 años. Mi mundo estaba en ruinas. En la distancia, una figura se acurrucaba bajo un arco de cristal roto y música congelada. Una niña. Kaela avanzó, pero el cielo rugió. Desde el horizonte, llegó el vacío. No eran soldados. Eran ausencias vivientes. Formas sin forma. Huecos móviles. Tejidos de nada arrastrando trozos de olvido. Bien, murmuró Nico. Supongo que no vinieron a repartir folletos. Solo confirmando. Corrió tras Kaela, esquivando tentáculos que olían a desesperación. Susurros trataban de colarse en su mente, queriendo cambiar su nombre por algo que olvidaría en segundos. La niña abrazaba un colgante. Kaela se detuvo. Tembló. Nico se acercó lentamente. Libby, susurró, me encontraste una vez. Ahora es mi turno. La niña levantó la mirada. No vio soldados. No vio naves. Solo a alguien que no la iba a dejar sola. Extendió su pequeña mano y la apoyó contra el pecho de Nico. El cielo estalló en luz. El vacío gritó, se deshizo como papel mojado bajo un rayo. El recuerdo se reinició. Volvieron. De nuevo en la nave. Las alarmas callaron. El aire era puro. Nico estaba en el suelo, sin aire. Ok, oficialmente, la peor terapia de mi vida. Kaela lo ayudó a levantarse. Su rostro no mostraba emoción, pero algo en sus ojos se había suavizado. Lo lograste. Él sonrió con ironía. De nada. También puede que tenga alergia al lodo mental interdimensional. Anotado, dijo ella. Y sin aviso, se inclinó hacia adelante y tocó su frente con la de él. Un gesto tan antiguo como el lenguaje. Un símbolo de vínculo. Puede que aquello fuera un agradecimiento o el principio de algo más. Nico apenas había logrado recuperar el aliento cuando comenzó el evento. Al parecer, salvar la conciencia entera de una monarca te da acceso inmediato a un banquete de estado interestelar. El salón era un espectáculo cambiante, candelabros suspendidos por campos gravitacionales, mesas flotantes que se reacomodaban según rivalidades diplomáticas. Y entremeses que intentaban escabullirse del plato si no los atrapabas a tiempo. Tienes que comerlos mientras siguen calculando sus movimientos, le susurró Kaela, señalando un cubo brillante que vibraba suavemente. ¿Está pensando? Preguntó Nico, horrorizado. Solo hasta que llegues al estómago. Nico lo apuñaló con un tenedor. El cubo chilló.
Se sintió mal 5 segundos. Luego supo a pastel de limón. La moral podía esperar. Lo sentaron en la mesa real. Kaela lucía como una fuerza de la naturaleza, hombreras blindadas, capa de filamentos cuánticos y su corona de luz pulsante. Nico, en cambio, llevaba lo que el personal había improvisado como traje formal, parte túnica, parte uniforme táctico, una bota más grande que la otra. Parecía un cosplayer perdido en una gala política. Siento que debería dar un discurso, le murmuró a Kaela. Algo motivador como, no dejen que entidades del vacío se coman su memoria o confíen en reinas espaciales durante emergencias. Ella alzó una ceja. Tal vez más tarde. Por ahora, debes conocer al pretendiente. ¿El qué? Las puertas se abrieron con una teatralidad irritante. Entró un ser que parecía diseñado por un comité con gusto cuestionable, alto, reluciente, y vestido como un modelo en una pasarela de zoológico intergaláctico. El príncipe Calvin, de la casa Silvet, se inclinó ante Kaela. Oh luz de mi cosmos, más brillante que cualquier estrella fusionada, entonó con una voz melosa. Príncipe Calvin, respondió Kaela, con un leve asentimiento. Nico intentó no atragantarse con su cubo post-sentiente. Calvin giró hacia él con una sonrisa ensayada. Y tú debes ser, el humano. El símbolo. Prefiero héroe dulce y ligeramente crujiente, respondió Nico, guiñando un ojo de forma que casi provocó un apagón diplomático. Calvin no se rió. He traído un regalo, dijo, mostrando una escultura hecha de insectos cantores encapsulados en cristal vivo. Canta tu nombre. Si lo pronuncias bien. La escultura zumbó desafinada. Nico se acercó a Kaela. ¿Esto es una prueba? Porque si te casas con él, voy a robar tu nave y estrellarla contra el centro comercial espacial más cercano. Anotado, respondió ella, sin mover un solo músculo. La noche avanzó. Bailes en gravedad cero. Postres que se teletransportaban directo al paladar. Un coro de medusas levitantes entonaba melodías de mundos olvidados. Nico observó a Kaela todo el tiempo. Serena. Radiante. Pero claramente agotada de sostener la máscara de diplomacia. Bajo la corona, él aún veía a la niña de los bosques, la que alguna vez abrazó un colgante en medio del miedo. Cuando la celebración se disolvió en murmullos y sombras, Kaela encontró a Nico solo, en un balcón, mirando las lunas gemelas de Teralis. ¿No te agrada Calvin?, dijo ella. ¿Te gustaría alguien que se presenta a cenar en una nave de desfile y llama a tu especie artefacto funcional? Admito que la seguridad en sí mismo es admirable. Hasta que trate de renombrar la Tierra como distrito agrario menor. Ella rió, suave, real. No para política. No volví para casarme con un príncipe, dijo. Ni para construir un imperio. Nico la miró. ¿Entonces por qué? Kaela observó las estrellas. El viento atrapaba la forma de sus orejas alargadas. Porque había un niño que no me preguntó de dónde venía ni qué podía ofrecer. Solo se sentó conmigo. Y compartió sus galletas. Técnicamente te comiste el envoltorio primero. Ella sonrió. Y aún así, te quedaste. El silencio se volvió cálido. Entonces, dijo Nico, tras un momento, vamos a tener un momento romántico, o una emergencia galáctica. Kaela giró hacia él. Su corona parpadeó como un recuerdo. Tal vez ambas cosas. Comenzó con un parpadeo. Nico lo notó primero, un destello en el cielo, como el reflejo de calor sobre asfalto. Pero aquel brillo, sonreía. El cielo se resquebrajó, píxel por píxel, revelando naves oscuras con siluetas dentadas. No dientes literales, pero sí letales. Cada una portaba el emblema del pacto roto. Una voz neutra emergió del sistema de defensa del palacio. Objetivos hostiles aproximándose.
¿Activar protocolo defensivo total o ejecutar improvisación dramática? La improvisación dramática me ha funcionado hasta ahora, murmuró Nico. No cambiaré de estrategia. En segundos, el palacio se convirtió en un campo de batalla viviente. Escudos activados. Sirvientes transformándose en soldados. Fuentes decorativas revelando cañones ocultos. Los candelabros descendieron como torretas decorativas pero armadas. En Teralis, todo podía ser un arma. Si tenías imaginación. Kaela emergió de la sala de guerra. Ya no era la reina decorativa. Su armadura real era funcional, su capa ahora un escudo cinético. La corona se había cerrado en un casco elegante. Sus ojos eran hielo controlado. No vienen solo por mí, dijo. Te quieren a ti. ¿A mí? Ni siquiera tengo tarjeta de biblioteca. Eres el vínculo que más temen. Tu humanidad. Tu memoria. Tu imprevisibilidad. Eso los aterroriza. Bueno, cualquiera que haya visto como estaciono también lo estaría. Una alarma aguda interrumpió la conversación. El enemigo había tomado control parcial de la red de comunicaciones. Un cubo de obsidiana flotante apareció en todas las pantallas. Giraba lentamente, cantando una sentencia. La soberana ha roto el pacto. Ha elegido a un humano. Debe responder. Kaela se irguió. Están invocando el derecho ancestral. Nico levantó una mano. ¿Y qué rayos es un juicio por memoria? Me juzgarán, a través de tus ojos. Si ellos me declaran indigna, pierdo mi trono, dijo Kaela, la voz apenas un susurro bajo el peso de lo inevitable. Y si creen que tú me corrompiste, te arrastrarán al vacío. Para siempre. Nico tragó saliva. Fantástico. No era el plan original para mi semana. Tenía pensado lavar mi ropa. Un portal se abrió frente a ellos, como si el universo corriera una cortina invisible. La cámara del juicio de memoria los esperaba, vasto espacio sin gravedad, envuelto en ecos que se sentían más que se oían, y luces que sabían cosas que no se decían. Entraron. Y entonces el pasado se desplegó. Una niña azul de ojos grandes, temblando entre árboles retorcidos. Un adolescente torpe ofreciéndole una galleta de mantequilla de maní y palmaditas mal coordinadas como si fuera su hermano mayor improvisado. Los observadores, representantes de sistemas estelares enteros, flotaban en asientos en forma de conceptos, justicia, origen, equilibrio. El recuerdo cambió. Kaela, más grande, en entrenamientos brutales. Rompiendo simulaciones de combate. Derribando drones diplomáticos. Resolviendo en segundos el enigma de los Barnit, un juicio lógico que había dejado en llamas al último concursante. En cada escena, el colgante de Nico brillaba en su pecho. Me guiaste, murmuró Kaela. Incluso cuando ya no estabas. El cubo del juicio giró con más velocidad. ¿Reclamas a este humano como igual a tu trono? Sí, dijo ella, sin un átomo de duda. Nico levantó una mano nerviosa. Ve, bueno, nadie me dijo que iba a ser parte de una leyenda galáctica. No soy noble. Ni remotamente organizado. Mis calcetines no hacen juego desde hace 4 años. Los murmullos recorrieron la cámara. Un diplomático con forma de esfera tradujo para los demás. Calcetines desparejados simbolizan caos creativo y voluntad impredecible. Interesante. El cubo ascendió. Prueba final, ¿luchará por proteger la corona? En ese momento, las naves del vacío abrieron fuego. La cámara tembló. El vacío se rompió y se derramó como un veneno viviente. Y Nico hizo lo único que se le ocurrió. Robó un propulsor, gritó algo sobre honor supremo y se lanzó en dirección al caos con una bota mal ajustada. No fue exactamente elegante. Pero funcionó.
Impactó de lleno en el núcleo resonante del vacío, desincronizando su enlace mental. Los soldados enemigos cayeron como si alguien les hubiera borrado el propósito. Kaela luchó junto a él. Sus movimientos eran una danza feroz de precisión y poder. Cuando el polvo se asentó, el cubo descendió una vez más. Juicio completo. El vínculo es verdadero. La soberana permanece. El protector perdura. Nico se desplomó como una cometa rota. La próxima vez, elijo jugar al ajedrez, jadeó. Kaela se arrodilló, limpiando polvo estelar de su frente. Siempre dices eso. Y nunca lo haces. Despertó con el sonido suave de la nube solar de Teralis entrando en órbita. Las estrellas parpadeaban fuera de la cabina como promesas mantenidas. La guerra no había terminado. Pero había pausado. Lo suficiente para respirar sin que el aire se sintiera como un arma. El palacio estaba en calma. Solo los pasos de Kaela rompían el silencio. Ella se acercó con esa elegancia natural de quien ha llevado el peso de coronas y decisiones imposibles. Pero sus ojos aún eran los de aquella niña que se aferró a un extraño con olor a galletas. Hiciste más que protegerme, dijo en voz baja. Me recordaste quién era antes de los títulos. Antes del deber. Nico sonrió. Curioso. Yo pensaba que eras tú quien me estaba salvando. Ella rió. Una risa real. Limpia. Humana. Nos salvamos mutuamente. Días después, el palacio estaba de nuevo lleno, diplomáticos, cortesanos, embajadores con formas líquidas o mecánicas. Pero Nico no estaba con ellos. Se encontraba en el rincón más tranquilo del recinto, un pequeño jardín que él mismo había exigido crear. Nada extravagante. Solo un pedazo de tierra, algunas flores alienígenas y un par de margaritas terrícolas que logró colar sin permiso. ¿Por qué un jardín?, preguntó un asistente curioso. Porque incluso en medio del vacío, la gente necesita algo que crezca, respondió Nico. Algo que no exija guerras. Ni juramentos. Solo vida. Kaela llegó, pisando con cuidado cerca de un arbusto plateado. ¿Crees que has cambiado desde que llegaste? Él respiró hondo. Definitivamente. Descubrí que las batallas psíquicas interplanetarias hacen que reconsideres tus decisiones. Y también que soy muy diplomático si hay pasteles espaciales involucrados. Ella le dio un codazo. ¿Y tu corazón? Nico la miró. El viento jugaba con sus orejas largas. El mismo viento que les había traído tantas tormentas y ahora soplaba promesas nuevas. Está más lleno que cuando te encontré. Porque ya no soy solo un chico tratando de entender una estrella fugaz. Kaela tomó su mano. Firme. Silenciosa. Un pacto sin palabras. Lo que venga, dijo. Guerras, galaxias rotas, postres voladores. Lo enfrentamos juntos. Juntos, repitió Nico. Sobre ellos, el cielo se abría como un libro. Aún no escrito. Lleno de rutas, peligros, y belleza. Nico lo observó, luego a ella, y pensó, no por primera vez, que a veces los caminos más extraños te llevan justo al lugar al que perteneces. Y ahora, añadió, quitándose una bota, si no te importa, voy a desatar esto. Realeza o no, algunas cosas no cambian. Kaela rió. Clara. Sincera. El universo podía esperar. Por ahora, la paz era suya. La nave de Kaela surcaba el espacio profundo, ya lejos de los peligros inmediatos que los habían acechado. La tensión, aunque había disminuido, seguía flotando en el aire, como un eco que aún no se ha disipado completamente. A bordo, la calma había regresado, pero con ella una nueva quietud. La guerra había sido solo una batalla en un largo conflicto, pero para Theo y Kaela, el verdadero desafío apenas comenzaba.
A medida que la nave avanzaba hacia el horizonte de las estrellas, Nico se permitió un momento de reflexión, observando el vasto vacío desde la ventana de la sala principal. El universo, tan grande y misterioso, parecía ahora más accesible, como si, al haber enfrentado lo inimaginable, hubiera encontrado una conexión con él. Su vista se deslizaba por las constelaciones y nebulosas, pero sus pensamientos estaban en otro lugar, en un futuro incierto que parecía más cercano de lo que nunca habría imaginado. Había sido una aventura absurda, una serie de eventos completamente inusuales que comenzaron con un encuentro fortuito en un planeta lejano. Pero aquí estaba, junto a Kaela, la reina de un planeta que casi se había desvanecido bajo las sombras de una guerra civil y de alianzas rotas. Lo que comenzó con una misión de rescate se había transformado en una alianza forjada en el fuego de la batalla. Y, sin embargo, más allá de todo el caos, más allá de los juicios, las naves del vacío y los riesgos de perderse en la oscuridad, algo había permanecido claro para él, su propósito. Theo nunca había sido alguien importante. En la Tierra, era un simple humano, un individuo común con una vida común, lleno de dudas y miedos, atrapado entre el deseo de ser algo más y la impotencia de saber que no lo era. Pero algo había cambiado en el curso de los últimos días. Había encontrado un propósito en un lugar que no podía haber anticipado, en una misión que trascendía la simple supervivencia. Había sido parte de algo más grande que él mismo, algo que podría definir no solo su futuro, sino el de Kaela, el de Virelia y, quizás, el de toda la galaxia. Pero la pregunta que siempre rondaba en su mente era, ¿realmente estaba preparado para todo esto? ¿Para lo que vendría? Para ser parte de la historia, no solo como espectador, sino como actor principal en una trama que ni siquiera comprendía completamente. Kaela, por su parte, había cambiado también. La joven que una vez había sido una niña temerosa, aterrada por las circunstancias que la rodeaban, ahora había emergido como una líder inquebrantable. La había visto luchar en el campo de batalla, enfrentarse a enemigos con una determinación feroz, una líder nata, pero que aún llevaba consigo las huellas de su infancia. Los recuerdos de aquellos días oscuros en los que se sintió perdida y sola. Su encuentro con Theo había sido, sin duda, un giro inesperado en su vida, pero también había sido la chispa que encendió una nueva forma de ver su propio destino. A lo largo de su viaje, se dio cuenta de que no solo necesitaba una corona para liderar, sino algo mucho más profundo, conexión, humanidad y un propósito compartido. Nico la observaba mientras caminaba hacia él, con su expresión calma y serena, pero con una mirada que parecía reflejar las estrellas mismas. Ella había soportado mucho, había sacrificado tanto, pero nunca había perdido su esencia. Era una reina, pero más que eso, era una guerrera, una superviviente, una mujer que había aprendido que la verdadera fuerza no residía en la corona que llevaba, sino en las decisiones que tomaba. En la forma en que podía abrazar sus vulnerabilidades sin temor a mostrarlas. Theo no podía evitar preguntarse qué pasaría a continuación. Después de todo lo que habían vivido, ¿qué sería lo próximo para ellos? ¿Seguirían luchando contra las fuerzas oscuras del vacío? ¿O encontrarían un lugar para la paz? Y más importante aún, ¿cómo encajaría él en todo eso? A pesar de haber sido aceptado, aunque fuera de una forma tan inusual, no podía evitar sentirse fuera de lugar, como si fuera un intruso en un mundo que aún no entendía del todo. Sin embargo, en esos momentos de incertidumbre, algo dentro de él le dijo que debía quedarse. No solo por Kaela, sino por sí mismo. La batalla no solo había sido externa, también había librado una guerra interna, una batalla por encontrar su lugar en este vasto universo. Y aunque la resolución no fuera clara, no había marcha atrás. Estaba allí por una razón que solo el tiempo revelaría. El silencio que llenaba la nave era reconfortante. La sensación de que la tormenta había pasado, al menos por un tiempo, les dio un respiro necesario. Kaela se acercó a la ventana, mirando el mismo horizonte que él había observado hace unos momentos. Nico se unió a ella,
ambos compartiendo ese momento de paz, ese pequeño resquicio de calma en medio del caos. Kaela finalmente rompió el silencio, su voz suave pero llena de una nueva determinación. Nico, lo que suceda después no lo sé. Lo que sí sé es que hemos cambiado. Ambos lo hemos hecho. Y no me refiero solo a lo que hemos vivido, sino a lo que hemos encontrado en nosotros mismos. La guerra no ha terminado, pero, quizás, no sea la última batalla que enfrentemos. Nico la miró, su mente aún procesando sus palabras. No somos los mismos de antes, ¿verdad? Ya no soy el tipo que solo seguía órdenes. No soy el mismo que caminaba por la vida sin un propósito. Y tú eres mucho más que la reina de un planeta. Eres alguien que ha aprendido a luchar por lo que quiere, que ha descubierto que no se trata solo de ser fuerte, sino de ser humano. Kaela asintió, sonriendo levemente, una sonrisa que hablaba más de entendimiento que de cualquier otra cosa. Lo sé. Y eso nos hace más fuertes. Juntos. Nico no dijo nada más. No hacía falta. Las palabras habían perdido su peso, y lo único que quedaba era la verdad de lo que compartían. No sabían lo que el futuro les depararía, pero si sabían una cosa con certeza, no estarían solos. El universo, tan vasto y aterrador, parecía ahora menos incomprensible. La conexión entre ellos, aunque inesperada, les había dado la fuerza para enfrentar lo que viniera. Si el vacío volvía, ellos estarían listos. Si las batallas se multiplicaban, no temerían. Porque, al final, los viajes más extraños eran aquellos que te llevaban justo donde pertenecías. Nico miró a Kaela una vez más, esta vez sin temor, solo con una profunda sensación de que el camino por delante, aunque incierto, sería recorrido juntos. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo que realmente importaba. El universo continuaba su curso, pero ellos sabían que mientras tuvieran el uno al otro, siempre tendrían una razón para seguir adelante. Y, en ese momento, eso era suficiente.